Vamos a compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo, en el capítulo número 2 del segundo libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, y vamos al versículo número 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 16 y 17, dice la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Amén y amén. Gloria al Señor. Queremos compartir una reflexión. Quiero compartirte una reflexión y bajo el tema los opositores. Los opositores. Y la oposición, pues obviamente es una resistencia, es un desafío a una postura establecida. Y cuando pensamos en la oposición, los opositores, el Señor me llevó a este pasaje donde Pablo está hablándole a Timoteo, a su hijo en la fe, a un joven pastor con una buena trayectoria y con un buen futuro, y Pablo le está hablando sobre los opositores. Y cuando hablamos de opositores, es importante que tú sepas que todos tenemos opositores, aún en el ámbito, en todo tipo de ámbito profesional, en el ámbito ministerial, en el ámbito económico, siempre tenemos opositores. En el ambiente político, en todo tipo de carrera hay opositores. Y dentro del ámbito ministerial hay opositores espirituales. Y pudiéramos enfocar en varios pasajes bíblicos donde se vio perfectamente, y tenemos señalados algunos pasajes bíblicos donde se vio oposición espiritual. Y uno de ellos es Daniel, cuando en el capítulo número 10 el ángel le dice a Daniel: desde el primer día que tú estabas en oración, yo fui enviado a ti con una respuesta, pero sin embargo se me opuso el príncipe de Persia, hablando de los obstáculos espirituales. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo obstáculos espirituales porque fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y allí tuvo una gran oposición, porque todo ministerio, todo plan tiene oposición. No te sientas deprimido, no te sientas desanimado, porque siempre hay oposición. Siempre hay desafíos grandes, y la oposición espiritual pues obviamente es algo terrible que te va a desafiar a conectarte con el cielo, a acercarte más a Dios. Pero tiene que entender que principalmente cuando estamos hablando del ministerio va a haber oposición espiritual. El apóstol Pablo lo dijo cuando le escribió a los Efesios claramente: nuestra lucha no es contra sangre y carne, este es un trabajo espiritual. Hay oposición espiritual, vas a tener desafío de las tinieblas, y tú tienes que aprender a resistir. Pero también hay opositores materiales, obviamente en el ambiente, en tu entorno donde tú te estás desenvolviendo, hay opositores materiales.
Y tú vas a tener ese desafío. Pablo, cuando le escribe a los corintios, Pablo habla de toda esa resistencia, de todos esos expositores, de todos esos opositores, cuando también hay opositores internos. En todo círculo de trabajo habrán opositores. Jesús lo tenía dentro del círculo de los discípulos. Pablo lo tenía dentro de su equipo de trabajo. En el ámbito misionero tenía opositores, y también la iglesia primitiva tenía opositores. Así es que siempre existen en todos los niveles y también externos. Hay opositores que vienen con el plan de detener los planes y propósitos que el Dios del cielo tiene contigo y con tu familia, y por eso yo te traigo esta palabra. Y quiero irme al pasaje que tenemos como base en este día, que es cuando Pablo le está diciendo aquí en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, le está diciendo: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No pierdas el tiempo. Es lo que Pablo le está diciendo: evita esas vanas palabrerías, porque lo que te están quitando tu tiempo, tu comunión con Dios, es como cuando el Señor mismo dice: no echéis perlas a los cerdos. Hay personas que le fascina estar discutiendo y estar en contienda, y Pablo le dijo a Timoteo: tú eres un hombre ocupado, tu tiempo inviértelo en el reino, inviértelo en la oración, inviértelo en la palabra, no te desvíes, no pierdas el tiempo, no te distraigas, evita vanas palabrerías, evitas esas palabras que son irrelevante, porque te conducen más y más a la impiedad. Y está hablando de las personas que se oponen, y le dice que su palabra es como gangrena, y señala a dos hombres, Himeneo y Fileto. Esos son los sobrinos del amigo Víctor. Te está señalando dos hombres que se opusieron, que retaron. Oiga bien, y le está diciendo esa palabra, carcome como gangrena. ¿Qué era la gangrena? Era un tipo de infección. En el término médico, medicinal, y en el término de medicina también veterinaria, es cuando esa parte se inflama, y también hay contaminación y comienza a morir una parte. La gangrena comienza a debilitarte una parte de tu cuerpo, y así mismo estaba diciendo Pablo: así es la palabra maliciosa de esos hombres que se oponen, de los opositores, carcome como gangrena. O sea, te afecta y te sigue infectando una parte del cuerpo que puede llevar a inutilizarte una mano, un pie o cualquier parte. La gangrena te contamina, y así es la palabra de los hombres maliciosos, perversos, opositores, que tratan de desafiar la autoridad del reino, la autoridad espiritual, la autoridad de la palabra. Y Pablo habla de esos opositores que lanzan, y la iglesia tiene que estar alerta, la iglesia tiene que tener esa visión, porque la palabra que lanzan te infecta tu vida, te infecta tus pensamientos, tu mente, tu corazón, y tú tienes que estar libre con la gracia y el poder del Espíritu Santo, libre de toda infección espiritual. Entonces, Pablo menciona a Himeneo y Fileto. Está hablando de estos dos hombres. ¿Y cuál era el problema de ellos? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Primero la guerra era que no había resurrección, y entonces está diciendo que ya eso pasó, ya eso era de los apóstoles, ya eso era ya se había efectuado. Y Pablo dice: están en contra de la doctrina, están desafiando las bases fundamentales que nosotros tenemos establecidas. Y Pablo mismo había dicho: si uno de nosotros o aún un ángel del cielo viniera predicando otro evangelio, sea anatema. No lo recibáis, no le digáis bienvenido. Satanás sabe que queda poco tiempo y ha levantado ataque infernal
para desconectar la comunión de hombres y mujeres que han pagado un precio. Rechaza esa basura, rechaza esa contaminación y entiende que hay hombres que son engendrados de Satanás, inspirados por el infierno para tratar de evitar tu comunión con Dios. No te distraiga, entiendes que hay opositores. Y entonces está diciendo aquí mismo el escritor, te está hablando de dos hombres más. Uno se llamaba Janes, que este hombre, y otro se llamaba Jambres. Ellos resistieron a Moisés. También, aunque en el Antiguo Testamento no se le da nombre a estos magos que contrató Faraón para retar la autoridad de Dios. Pero es que Dios no puede ser burlado. Cualquier persona puede tratar de desafiar el hombre de Dios, la autoridad espiritual. Cualquier persona puede desviarse y tratar de hacer burla. Pero, oye bien, no pelees tú. Déjale tus peleas al Señor, porque el Señor respalda su obra, respalda su palabra. El Señor defiende los intereses del reino. No te enfrasques en decisiones ni en discusiones que son inadecuada, sino pon las cosas en las manos del Señor. Janes y Jambres dice que resistieron a Moisés. ¿Quiénes fueron estos dos hombres? Estos dos hombres, según dice la tradición judía y dicen algunos historiadores judíos, ellos se compusieron y fueron contratados para que cuando Moisés fuera a hacer las señales que Dios le había dado delante de Faraón, que ustedes recuerdan que era que se metía la mano en su pecho y la mano salió leprosa y después soltó su vara y la vara se convirtió en una culebra. Entonces aquellos Janes y Jambres, que eran los que había contratado Faraón, también hicieron lo mismo con sus encantos. Según dice la tradición y la historia, el poder de Dios cayó de una manera tan poderosa que los dos se convirtieron momentáneamente. Y le estoy citando datos históricos, ¿verdad? Pero dicen algunos historiadores judíos que ellos se convirtieron momentáneamente y que en el Éxodo ellos fueron contados, pero cuando fueron al desierto, cuando Moisés estaba en el monte, fueron de los instrumentos que el enemigo utilizó para hacer el becerro de oro. Entonces, ¿qué pasa? Cargaron como quiera y se desviaron porque no tenían esa profundidad. Y ellos trataron de resistir a Moisés, como está diciendo aquí la palabra. Estos hombres trataron de resistir a Moisés, pero no pudieron. Lo dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 y 9. Pero dice, no irán muy lejos por delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos magos. Hubieron tantos, si usted busca en la historia, hubieron santeros, espiritistas, idólatras que trataron de imitar o de resistir. Y en el Antiguo Testamento se va a acordar de la pitonisa de Endor, se va a acordar de los espíritus que se manifestaron para engañar a Acab y a Josafat, cuando dijeron, seremos espíritu de mentira en boca de sus profetas. Pero ¿qué pasa? La palabra del Señor es veraz. Y entonces aquí Pablo le está diciendo a ellos, miren, Himeneo y Fileto, y Janes y Jambres. Oiga, anoten estos nombres para que usted lo tenga por ahí como un trofeo, pero entiendan que fueron personas que resistieron lo que era la autoridad de Dios, pero a la larga, dice aquí claramente, si usted mira el versículo número 8, dice, el versículo 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Hay personas que se han desconectado de la verdad de Dios, de la profundidad del reino, de la manifestación del Espíritu, y que están tratando de utilizar estrategias
inadecuada. Están yéndose de parte de Satanás, de parte de los demonios, de parte de las tinieblas, pero no llegarán muy lejos, porque aunque tú tengas problemas predicando la verdad y haciendo firme la palabra de Dios que se te fue entregado, Dios pelea por ti. Pero las personas que están hundidos en las tinieblas, que están conectados con las profundidades de Satanás, no irán lejos, porque su insensatez será manifiesta. Y es importante que nosotros entendamos cómo nos mantenemos firmes. La palabra del Señor habla de algunas personas. Por ejemplo, hubieron personas en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, capítulo 4, versos 4 y 5. Dice, pero todo el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para que frustraran sus propósitos. Y todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y el tiempo de Darío le hicieron resistencia, porque cuando tú eres convocado con un ministerio, con una visión, con un llamado, con unos planes, va a haber oposición, va a haber resistencia. Y si tú miras aquí, Esdras capítulo 4, versos 4 y 5, también vamos al libro de Nehemías, capítulo 4, versos 7 y 8, pero dice que aconteció que oyéndolo Sanbalá y Tobías, oigan los nombres, y también los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Sanbalá, Tobías, Gesén el árabe, o sea, fueron opositores. Pero ¿a quién se estaban oponiendo? Tú no te estás oponiendo simplemente al pastor, tú no te estás oponiendo simplemente al evangelista, tú no te estás oponiendo simplemente al ministro de Dios, tú te estás oponiendo al Espíritu Santo, tú te estás oponiendo al cielo, tú te estás oponiendo a la autoridad de Dios, y de una manera u otra vas a fracasar, porque tú no puedes desafiar la autoridad del Dios Todopoderoso, que es el que llama, el que convoca y el que tiene establecidas pautas para que el evangelio del reino se siga desarrollando. Es importante cuando Dios dice en el capítulo 3 del libro de Zacarías que Satanás se presentó para tratar de desafiar la postura del sumo sacerdote Josué. Óigame, capítulo 3, verso 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Siempre hay un desafío. Cuando Dios te ha llamado, cuando Dios ha depositado sobre ti un ministerio, una visión, una palabra, hay desafío del infierno. No te intimides, hay oposición. El enemigo vendrá como ríos, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Vamos al capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayó sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Oiga lo que es el poder de Dios, lo que es la autoridad de Dios. Elimas, el mago, aunque era el nombre arameo, pero también se le llama
tiene un nombre hebreo y tiene un nombre griego y un nombre arameo, Elimas, y también se le llama Bar Jesús. Pero vino a tratar de retar. ¿Y qué cosa? Nosotros hemos estado en lugares donde hemos estado predicando el Evangelio. En una ocasión me tocó acompañar al evangelista Randy Island en una área por allá, de donde es un amigo mío, en el estado de Portuguesa, un amigo mío que se llama Henry. En aquella área por allá estuvimos en una campaña. Óigame, y allí tuvimos el desafío de un mago, fíjese qué cosa, que estaba tratando de desafiar. Y cuando nosotros vemos eso, mira lo que pasó. Pablo fue a testificarle al procónsul. Y cuando Pablo fue a predicarle, a testificarle, se presentó este mago y estaba tratando de hacer cosas para distraer la atención y tratar de que la vida espiritual de aquel hombre no se restaurara, no fuera libre. Pero cuando Pablo vio lo que estaba pasando, porque el hombre de Dios tiene una visión más allá de lo que tú te imaginas, aunque el hombre sea prudente y se quede callado, pero el Espíritu Santo revela las maquinaciones de las tinieblas. Y cuando Pablo vio que Elimas estaba retando el poder y la autoridad de Dios, entonces dice que Pablo puso sus ojos fijos en ese mago llamado Elimas y le dijo: oh, hijo del diablo, oh, ¿hasta cuándo no tratará de estorbar los planes y propósitos de Dios? Ahora Pablo le habló con la autoridad del Espíritu y le dijo: por tanto, serás ciego, no verás la luz por un tiempo, para que aprenda a respetar. Para que aprenda, como dicen allá en Maracaibo, para que no chille. Para que aprenda a respetar los planes y propósitos del Dios del cielo. Le dijo: oye, ¿hasta cuándo va a seguir? Y eso es lo que te habla de la autoridad de Dios. Pero claro, aún en la oposición, en los desafíos, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y Dios nunca te va a dejar solo. Nosotros hemos estado en circunstancias difíciles que yo como ser humano le digo al Señor: aquí se acabó la historia de este negrito. Pero sin embargo Dios ha tenido misericordia, porque la obra es de Dios. La obra no es de nosotros. Y hay personas que han tratado de resistir. Y todo el tiempo tú tendrás esa oposición. Pero qué bueno es que Dios te acompaña por tu desierto, por tus dificultades, te acompaña, está contigo. Y me impacta esa experiencia de Pablo frente al procónsul, porque el tipo trató de avergonzarlo. Y Pablo le dijo: no, ven acá, ¿con quién tú te crees que tú estás peleando? ¿Con quién te crees que está inventando? Este asunto no es mío, este asunto es de Dios. Y Dios pelea por su pueblo, Dios defiende su obra, Dios tiene poder, Dios tiene autoridad. El infierno no puede estorbar los planes y propósitos de Dios. Habrán oposiciones, habrán desafíos en tu llamado, en tu propósito, en tu visión. Pero si Dios está contigo, Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Hay un reto, hay un desafío. Desde que Dios me llamó al ministerio, desde que yo le di mi corazón a Cristo, paso por paso, años por años, han habido luchas irresistibles, humanamente hablando. Se han opuesto autoridades, se han opuesto líderes religiosos, se han opuesto tantas cosas, pero pon tu delicias en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Elimas, el mago, óigame, vino con 20,000 magias, procuraba apartar al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, sale con esa autoridad del Espíritu y le dice: ¿hasta cuándo tú estarás tratando de estorbar? A veces uno se queda callado porque uno quiere ser prudente, pero a uno le da deseo de utilizar las mismas palabras que utilizó Pablo, porque hay gente que son usados por el diablo, hay gente que son usados por las tinieblas para tratar de estorbar los planes de Dios. Y todo el tiempo están tratando de maquinando, de hacer que alguien caiga, que alguien se desvíe, que alguien se vaya a la falsa doctrina. Deja eso. ¿Hasta cuándo tratará de trastornar y de estorbar los planes y propósitos de Dios? Pablo tuvo que enfrentar a este hombre. Y si usted ve
Pedro tuvo que confrontar a Simón el mago en una ocasión también, porque venía con un montón de artimañas. Y aquí Pablo le tuvo que decir a Elimas, hijo del diablo, lleno de todo engaño, de toda maldad, ¿hasta cuándo tratará de estorbar los planes y propósitos de Dios? Y Dios entonces enmudeció la lengua de aquel mago, porque dice que entonces Pablo lo retó y le dijo, hijo del diablo, vas a quedar ciego por un tiempo. Vas a quedar ciego. Y Pablo tenía la experiencia. Pablo sabía que el Espíritu Santo podía cegar a alguien, porque cuando él iba camino a Damasco, cuando él iba persiguiendo a la iglesia, cuando él iba atacando en la misma posición y siendo un opositor, en el camino una luz resplandeciente lo hizo caer y allí él quedó ciego. Alguien tuvo que conducirlo hasta la ciudad, y eso es lo que se llama el poder y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Tú crees en el poder de Dios? Dios manifestará su propósito. Elimas quedó ciego, quedó avergonzado, pero la palabra del Señor no queda avergonzada. Dios es fiel, Dios tiene poder, así es que los opositores siempre van a tratar de resistir, pero Dios tiene la autoridad. Dice aquí, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Primera de Corintios capítulo 16, versos 8 y 9. Muchos son. Se me abrió una puerta grande, hay una bendición que se abre, pero hay oposición. Hay oposición. Cuando Dios está inspirado, formando un llamado, formando a Michael, formando a Neftalí, formando a Héctor, cuando Dios está formando un ministro, cuando Dios está desarrollando un propósito, siempre hay oposición. Cuando Dios estaba señalando a Moisés para que fuera el legislador, mandaron a matar a todos los niños. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació, también mandaron a matar, porque el infierno se levanta cuando Dios tiene un plan, pero los planes de Dios permanecen. Así es que no desmayes, no te desvíes, humíllate delante del Señor y llora, y Él que te ha llamado, que te ha ungido, Él te levantará victorioso por encima de los opositores. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 14 y 15, Alejandro el Caldedero. Este hombre dice, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro era un hombre que se dedicaba a elaborar metales. Tenía una industria bastante poderosa, según dice uno de los historiadores judíos. Pero sin embargo, este hombre se opuso, porque hay personas también que son opulentos. Hay personas que tienen y viven en una vida cómoda y piensan que con eso ellos pueden dominar a todo, y se le opuso. Y Pablo le está diciendo, mira, eres uno de los opositores. El tipo tiene dinero, el tipo es un empresario, el tipo es tantas cosas, se me ha opuesto. Y él le está diciendo, cuídate de él. Cuídate de él. Porque ese hombre quiere tratar de estorbar los planes y propósito. Y yo quiero que tú entiendas en el pensamiento de lo que Dios tiene para contigo y para con el pueblo de Dios. Dios te ha llamado, hay que pagar un precio. Yo le preguntaba al Señor en ocasiones, en medio de los desafíos, Señor, pero así es el ministerio, así es el llamado, porque hay personas que nacen con estrellas, pero hay personas que nacen estrellados. A veces hay personas que han tenido que ser llamados a romper piedra. Hay personas que heredan una congregación, que heredan un ministerio, que heredan finanzas, que heredan propiedades. Pero a mí el Señor me mandó a una esquinita sin ningún tipo de recursos material y solito a tratar de establecer una obra. Qué muchas lágrimas, qué muchos opositores, autoridades terrenales, policías municipales, policías estatales, los muchachos del barrio, de la comunidad, las autoridades de los permisos, todas esas personas se opusieron. Autoridades religiosas se opusieron. Y yo lloraba
a veces en mi inocencia, pero Señor, esto es el ministerio, esto es el llamado, pero el Señor me decía, aguanta, resiste, yo estoy contigo, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a ayudar. Y Dios no desampara la obra de sus manos. Dios no te llama para que tú fracases. Dios no te llama para que tú entregues tus credenciales. Dios no te llama para que tú te escandalices. Dios no te llama para que tú te deprimas. Dios no te llama para que tú salgas corriendo. Tiene que resistir, pero Él no te deja solo. Cuando nuestro Señor estaba en su angustia en el huerto de Getsemaní, Dios envió un ángel, envió ángeles para fortalecerlo. En tu batalla y en tus luchas hay opositores. Se levantará Sanbalat, Tobías, se levantará Janes y Jambres, se levantarán Himeneo y Fileto, se levantarán Alejandro el calderero, pero toda esa gente se levantarán y te harán la guerra, pero Dios dice, yo te voy a honrar, te voy a dar la victoria, voy a exhibir tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Todos los hombres de Dios, ahí vemos estos dos magos que desafiaron a Moisés, ahí vemos cómo Faraón desafió a Moisés, allí vemos cómo desafiaron a Josué y Caleb, los demás espías, allí vemos cómo Goliat desafió a David. Hay oposición, el infierno se levanta contra ti, contra tu matrimonio, contra tu ministerio, contra tu hogar, pero resiste, no te rindas, no te detengas, marcha por los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él te ayudará, Él te levantará. Oye palabra de Dios en este día. Se levantarán opositores, aunque no haya dinero, aunque no hayan vacas en los corrales, pero Dios proveerá. Dios te ayudará. A veces la oposición es la finanza, a veces la oposición es la salud emocional, la salud física, pero Dios te está probando. Resiste, no te rindas, no entregues las credenciales, no abandones la obra, no abandones tu ministerio, no abandones tu matrimonio. Resiste, ponte firme. Dios te levanta, Dios te levanta. Hay oposición, el infierno resiste, pero Dios lo que quiere decirte es que grande será la victoria. Mientras más grande es la batalla, mientras más grande es la lucha, mientras más grande es la guerra, más grande será la gloria que el Espíritu Santo derramará sobre ti. No te rindas. Hay oposición económica, hay oposición de salud, hay oposición de tantas cosas, pero pelea la batalla de rodillas delante del Dios del cielo, y Él le cerrará la boca a los leones. Él controlará el horno de fuego y Él te levantará como el águila. Resiste. Hay opositores, pero Dios tiene la victoria para tu vida. Mantente firme en medio de las circunstancias. Ni nadie, como se llame, ni Himeneo, ni Fileto, ni Janes, ni Jambres, ni Alejandro, ni Elimas, ni Simón el mago, ni ninguno de los que el infierno te haya tirado para resistirte, van a desviarte de los planes y propósitos que el Dios del cielo tiene para con tu vida. Y yo quiero que tú entiendas que si Dios depositó una responsabilidad, la palabra del Señor dice que Dios no nos da carga que no podamos llevar. Él te va a ayudar. Y si tú estás sembrando con lágrimas, con regocijo va a cosechar. La palabra del Señor lo dice claramente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es la única posición en que tú no siembras lo que cosecha, porque la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, cosechará. Si cosecha marañón, si siembra marañón, vas a cosechar marañón. Si siembra piña, vas a cosechar piña. Si siembra quenepas, vas a cosechar quenepas. Si siembra cualquier tipo de fruto, eso es lo que vas a cosechar. Pero en esto, lo que siembran con lágrimas, no recogerán con lágrimas. Con regocijo, recogerán. El Señor tiene un plan y un propósito para tu familia. Hay oposición, hay guerra, hay tantas cosas, pero Dios no desampara la obra de sus manos. Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu necesidad y quiero que el Señor siga llegando a tu vida. Tenemos